Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Ahí ordenando, digamos, la cámara para que todo salga ok. Bueno, entonces traje un tema atractivo, por decirlo menos, pero muy en boga, muy, digamos, es lo que está pasando ahora a nivel planeta, que es la digitalización como sistema de control. Están pasando cosas, siempre lo digo, antes de empezar a hablar de un tema en cuestión, cosas increíbles, increíbles, políticamente hablando, a nivel climático, con la manipulación del clima, a nivel álmico. El control es total mediante una agenda transhumanista. Por eso decidí en el día de hoy hablarles de la digitalización como medio de control. Nos vamos con todo, amigos. Bueno, el término digitalización virtual tal vez no es entendible por muchos y tal vez otros saben a qué apunta esto. Diremos que la digitalización virtual es cuando el ser humano, cuando entras a una virtualidad, De ahí la era de la computación cuántica. No sé si más de alguno de ustedes ha oído que estamos en la era de la computación cuántica. La computación cuántica no es nada más ni nada menos que entrar en situ en una virtualidad, en una realidad holográfica que no es la realidad que habitamos normalmente. Sigamos. Entonces, como estamos en una era de la computación cuántica, cuando mediante la digitalización virtual entras, valga la redundancia, a la virtualidad, se produce, estamos en una era de la robotización, del escaneo digital, de los códigos QR, ¿les suena? Después de la pandemia se instauró a nivel mundial los famosos códigos QR, el escaneo del iris y muchas otras cosas que parecieran ser ficción. En el reciente foro de Davos, Elon Musk ya habló que los robots suplantarán al ser humano. Lo dijo muy suelto de cuerpo en el foro de Davos. Y todo esto que estoy hablando hace alusión a la pirámide de control, que también es igual a los reseteos de la población. Cambio a una única moneda virtual y digital. Eso es lo que proyecta esta agenda transhumanista de control total. Por eso cuando los gobiernos del mundo hablan de una globalización, en el fondo te están diciendo una toma de control de los seres humanos. Todo este reseteo de la población va a ser mediante un cambio en las estructuras de la sociedad. ¿A qué me refiero cuando hablo de las estructuras de la sociedad? Me refiero nada más ni nada menos que a los principios,
los principios básicos, los valores inamovibles con los cuales la sociedad se venía moviendo antes de la pandemia, siempre tenemos que situarnos, mis queridísimos y estimados amigos del canal, como eje central o focal la pandemia, porque hay un antes y un después de la pandemia. Tengo que hablar así como en código por la censura en los canales de YouTube. Entonces, hay un antes y después, tomando como punto de inflexión. La pandemia fue la excusa suficiente para esta globalización que dicen los gobiernos mundiales. Se habla tanto en mi país de la globalización, pero en el fondo no te están diciendo que esa globalización apunta nada más ni nada menos que al control de cada uno de los seres humanos en cuestión. Ahora, si nos vamos al campo de las energías, al campo de la metafísica, que es aquello energéticamente hablando que no vemos, pero se palpa, se siente, se huele y no es abstracto, es algo concreto y experimentable, el mundo energético y de la metafísica. Ellos están, esta pirámide de control que yo hablo, que va aparejada, por supuesto que sí, a reseteos de la humanidad. Para resetear la humanidad están un cúmulo en un saco. Haz cuenta que en un saco hay varios temas en esta agenda de control global o total. Podemos citar el famoso o mal llamado cambio climático, que no es tal, porque ya sabemos cómo están envenenando el aire, el cielo, el mar y la tierra. La agenda de robotización, o sea, de el ser humano reemplazarlo por máquinas. Es lo que dice claramente, y lo repito, en el foro de Davos, este ser que para mí no es humano, es un ser no almado, Elon Musk. Entonces, volvemos al punto. Para llevar a cabo esta reestructuración de la sociedad, hay que cambiar el dinero físico, porque el dinero es, en el fondo, es lo que da la libertad plena hasta antes de la pandemia. Por eso situó la pandemia un antes y un después, la pandemia a nivel mundial, por supuesto, porque antes de la pandemia no estábamos sumidos en el mundo de la virtualidad extrema que estamos viviendo como humanidad. Entonces, el ser humano tenía el ser humano siempre fue controlado. Partamos de la base, como lo decía Salvador Freixedo, estamos en una granja humana, pero pese a esto, nos hacían creer entre comillas, de que éramos más o menos libres porque teníamos el dinero como manera de movernos en este sistema de control autoritario dentro de la tercera dimensión. Entonces, al acabarse el dinero físico y al instaurar, porque la agenda en realidad transhumanista quiere llevar a un dinero virtual, a una única moneda virtual. Y ahí se acaba, es el colapso. Literalmente, como lo digo, amigos del canal, es el colapso de la sociedad, o mejor dicho, de la humanidad, como lo veníamos entendiendo
como lo teníamos inconscientemente acá en el disco duro, cómo nos veníamos, cambia todo, cómo nos veníamos moviendo a nivel humanidad con el dinero. Sin embargo, con la moneda digital y virtual, todo cambia. Y no solo cambia porque el dinero es una energía, el dinero físico. En el mundo de la metafísica, que a mí es apasionante, totalmente apasionante, y yo sé que a muchos de mis seguidores, de las personas que están detrás de la cámara, también es un mundo nuevo, un mundo por descubrir y un mundo apasionante. Entonces, ¿qué pasa? Todo es energía. El dinero físico per se implica mover una energía, ¿cierto? La energía que le da cada persona en este planeta al dinero físico. Pero ¿qué pasa? Si a nivel metafísico todo es energía y el dinero físico llegase, o para allá va, a acabarse y empieza a operar la única moneda a nivel mundial digital, el dinero digital, ¿qué pasaría? El poder que tú tienes sobre algo físico, en este caso el dinero, cesaría por completo. No tendrías la capacidad de emplear algo físico en tu beneficio. Más allá de que, por supuesto, están los traficantes. Desde que el mundo es mundo, hay ¿cómo decirlo? Hay muchas energías que están dando vueltas. Entonces, por supuesto, que en el caso del tráfico, el tráfico de dinero, el tráfico de armas, de drogas, etc., utilizan obviamente esa energía, la energía, el poder, para algo negativo, obviamente. Entonces, cada persona le da una energía. La energía es igual a poder, al dinero, ¿cierto? Para hacer el bien o para hacer el mal. Yin Yang, la luz, la oscuridad. Tú tienes el poder de mover la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la moneda digital. Ahí el ser humano ya no hay poder alguno de manifestar algo que tú quieres hacer con el dinero, el poder de creación. Porque otros en esa realidad, que no es la realidad concreta, objetiva que vive el ser humano normalmente, porque es una realidad anexa, por eso se habla de realidad virtual. No es algo físico, está en otro plano de dimensiones. Muchas veces ustedes me escucharán hablar en el canal que hablo de la tercera dimensión. Para los que se vienen sintonizando recién este canal, tercera dimensión es esta. Yo tomo esta lapicera, la golpeo en la mesa. Esto es tercera dimensión. Yo lo estoy tocando. Sé la textura que tiene, puedo ver el largo, el ancho, etc. Esto es lo que mi percepción puede lograr o establecer como información en esta tercera dimensión. Entonces, ¿por qué digo esto, queridísimos amigos del canal? Porque al establecer la moneda virtual y digital, nos vamos a otra dimensión. Frecuencialmente salimos de la tercera dimensión y entramos en realidades, no los quiero un poquito confundir, interdimensionales paralelas a la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo de la tercera dimensión, que es el mundo en que nos movemos los seres humanos, hay interdimensiones. Ojo.
Ojo con eso. Hay muchos niveles, para que me comprendan, de dimensiones. ¿Dónde están, dirán ustedes? Paralelas a la nuestra, superpuestas, para aquellos que todavía no entiendan es que esto va más allá, humildemente lo digo, hablando de un concepto. Están en forma superpuestas, ni siquiera paralelas, están superpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, poseedor de un poder increíble e infinito, puede acceder, según su estado conciencial, a esas otras dimensiones. Pero el ser humano, que no se cree el cuento de que es todo el poder está en uno, y que le han vendido el cuento de que las religiones, el político de turno, los gobiernos, el Dios, que los ángeles, que son demonios, entre paréntesis, que todas esas criaturas celestiales tienen más poder que el ser humano. Entonces vienen achatando, por decirlo así, minimizando tu poder creativo o de creación. Y el ser humano, a lo largo, se ha venido creyendo el cuento de que no es poseedor de un máximo potencial de poder. Entonces, ¿qué pasa eso? En estas superpuestas realidades paralelas a la realidad de la tercera dimensión, cuando se entra, nos hacen entrar de una por la tecnología, por todos los medios que se ven ahora en este planeta, intencionalmente quieren que tú entres en estas realidades paralelas a la nuestra, que te sacan, es en el fondo sacarte del aquí y del ahora, objetivamente hablando, porque cuando tú estás sumido en una pantalla las 24 horas del día, ya sea de un teléfono celular o de una computadora, entras en el juego entras a otra realidad, porque estás mirando una realidad virtual, estás en otro tiempo, en otro espacio, está todo congelado. Es como cuando se descubrió la máquina fotográfica. Tú hacías un clic y congelabas el momento en una imagen. La tercera dimensión se plasmaba, quedaba congelada la realidad en una imagen, y eso era el resultado de la fotografía. A lo largo de la historia de la humanidad, el proceso de la fotografía fue evolucionando, pero eso no es tema ahora. Entonces, en cuestión, yo quería hablar cómo tú puedes el tiempo, a través de una imagen, sacarlo del contexto y ponerlo en otro contexto y moverlo interdimensionalmente. Eso es lo que es capaz de captar una máquina fotográfica o un espejo. Pero no los quiero confundir con esto del espejo, que es apasionante. En el fondo quería graficar lo de las dimensiones de las que están paralelas, por decirlo de alguna manera, a la nuestra. Esto no hablo de un concepto, porque esto es metafísico, totalmente. Pero es comprobable. Entonces, que esta otra realidad, que no es la realidad de la tercera dimensión, esta realidad holográfica y digital, esta era digital, te lleva a otra realidad. Entonces, esa otra realidad, lo voy a decir abruptamente,
de una, está controlada por seres interdimensionales que se mueven dentro de esa realidad que se ajusta a ellos, porque estos seres interdimensionales o arcontes, que muchas veces he hablado en este canal, no poseen un cuerpo físico, entonces no pueden moverse en una realidad de tercera dimensión. Ellos se mueven entre dimensiones. Como el ser humano en forma inconsciente accede a esas interdimensiones, valga la redundancia, de forma consciente, de forma inconsciente, porque ningún ser humano despierto en conciencia puede acceder a esas interdimensiones que yo le llamo, porque el nivel de conciencia casi no hay, energéticamente hablando, las energías son muy bajas. Entonces, ellos necesitan alimentarse de la energía humana. Y cuando te sacan de esta tercera dimensión y te llevan mediante la digitalización a ese mundo virtual, eres el señuelo, por decirlo así, perfecto para que estos seres depredadores se alimenten de la energía de las personas. Para eso tienen que haber un anclaje. Y por eso está la tecnología que yo le llamo atrapadora de almas, de mentes. Cuando te atrapan la mente, el alma, te atrapan el cuerpo y el espíritu. Y ahí eres presa fácil de todos estos, no me gusta decir la palabra, arcontes, seres del bajo astral que pululan entre esas dimensiones que están no paralelas, se mueven interdimensionalmente, para decirlo de alguna manera. Entonces, el cambio a la única moneda virtual y digital sería igual a una manipulación y un control total de la humanidad. Lo contrario a esto es el despertar de la conciencia, cuando tú eres consciente que esa realidad es una realidad que atrapa almas. Y este despertar de la conciencia obviamente te hace tener clarito la manipulación de estos seres arcontes del bajo astral, y quienes mueven la pirámide de control, en esta civilización. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Los gobiernos de turno son la cara visible, pero arriba de los gobiernos de turno, que serían simples marionetas o títeres, que están vendidos al sistema corrupto, hay seres no humanos. Ok, parece de ficción, pero no lo es. Entonces, ya dijimos que en estas interdimensiones es donde estas entidades parasitarias arcónticas o arcontes se mueven, ¿no? Y es un anclaje de control parasitario donde es interceptada, ya lo dije, la realidad, o sea, la realidad como la entendemos nosotros, los seres conscientes, la tercera dimensión, y la superponen otras realidades virtuales. Y desde ahí
dominan, ya lo dije, las mentes, los cuerpos. Los cuerpos y las almas a nivel colectivo y por supuesto también a nivel individual de los humanos. La única manera de sabotear de alguna a este control sería a través de tu trabajo interno. De conectar, ¿qué es el trabajo interno? ¿A qué me refiero? De conectar con tu esencia, con la fuente creadora, ¿ok? Y esa fuente creadora eres tú. Ser consciente que es conectar con la fuente creadora que eres tú. Es ser consciente de tus capacidades mentales y espirituales y anclarte en la certeza absoluta y en la convicción que el poder está dentro de ti, no fuera de ti como nos han hecho creer. No en ninguna religión, en ninguna secta, ni partido político de turno. Tú posees todo el bagaje álmico. Bagaje álmico es igual a información para estar aquí y poner en marcha todos tus conocimientos álmicos que te entrega tu alma. Estás aquí para experimentar en esta tercera dimensión. Ahora también es importante mencionar, que también he hablado anteriormente, de la electrificación del planeta. Literal. A través de antenas 5G, las famosas ciudades inteligentes que ya tienen un equipamiento completo, eléctrico, por supuesto, digitalizado, robótico, de computación cuántica e inteligencia artificial. Todo puesto en este planeta por seres no humanos para el control total de la población. Lamentablemente la mayoría de la población ya entró en este juego, por decirlo de alguna manera. Obviamente que no es un juego, pero si hay que decirlo de alguna manera, lo voy a llamar así. De la población ya entró en este parasitaje tecnológico. La mayor parte de la población, después de la pandemia, in situ entró, es cuando más fuerza recobra todo este parasitaje tecnológico virtual. Y entran, pero totalmente, en esta virtualidad tecnológica, donde entran, como dije anteriormente, a otro espacio y a otro tiempo. A otro espacio-tiempo. Y no te das cuenta. Te sacan inconscientemente del aquí y del ahora. Ya se atrapan tu mente y tu alma. Con el control total, por supuesto. Y ya no sabrás quién realmente eres y por qué estás aquí y cuál es tu propósito de vida. Entonces, eso es un poquito el control de esta agenda, que es una pirámide, una agenda piramidal de control de la población humana por seres, lo repito, no humanos. Sigamos. El alma, cuerpo y el espíritu lo están moviendo. Al entrar en esa virtualidad,
lo estás moviendo entre dimensiones. Para que se entienda un poquito mejor, escuchen. ¿Qué es el espacio? ¿Ya? ¿Qué es el espacio? El espacio es todo, ¿cierto?, donde nos movemos. ¿Cierto? El espacio no puede ser medido, no se puede medir. Aunque objetivamente, entre comillas, pareciera que sí. Me explico por qué digo entre comillas. Por ejemplo, si yo quiero trasladarme de un lugar en automóvil, por ejemplo, a otro lugar, yo puedo medirlo, ese espacio recorrido en el automóvil, en kilómetros, ¿cierto? Pero eso es dentro de esta tercera dimensión, porque el espacio es infinito, es vasto, es infinito. El espacio es infinito. Va más allá de lo medible. El espacio va más allá de lo concretamente medible. Nosotros medimos lo que somos capaces de percibir a través de los sentidos. Pero el vasto espacio del universo no es medible. Ustedes saben a lo que me refiero. Miran el espacio. De acá a acá pueden medir, pero eso es sensorialmente lo que captan tus sentidos. Siempre he dicho que tenemos más de 5 sentidos. Entonces, nosotros nos movemos en esta tercera dimensión, pero el espacio, repito, no es medible. El espacio es todo. Donde están las estrellas, donde está la luna, el sol, donde vuelan las aves, es infinito. Entonces, el espacio es mucho más que eso. Es infinito, no tiene ni un principio ni un fin. Sin embargo, el espacio esto es interesantísimo. Está sujeto a, por supuesto, a la conciencia, al nivel de conciencia de cómo tome la información cada uno de ustedes. Escuchen bien. Entonces dijimos que el espacio es mucho más que eso, es infinito, no tiene un principio ni un fin. Sin embargo, el espacio es el que se mueve, no nosotros. Esto ya sé que es un poco difícil de entender. Como todo lo que compete a energías, porque la gente quiere algo objetivo. Pero cuando tú entras en el despertar de la conciencia, dejas de guiarte por la objetividad de las cosas. Porque en lo subjetivo está la respuesta a todo, casi a todo. Porque las energías son movibles. Esta realidad virtual en la que estamos todos nosotros es modificable. Virtual es igual a modificable. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde quedé? Entonces, dije que es un poco difícil de entender el concepto de esta virtualidad. Virtual o virtualidad es donde la realidad es modificable. Y yo dije anteriormente que el espacio es el que se mueve, no nosotros. Nuestra percepción es engañosa. Depende de muchísimos factores que no vienen al caso
ahora citar. Sigamos. Entonces, la virtualidad es donde la realidad es modificable. Cuando se habla de virtualidad es igual a modificable. Modificable quiere decir cambiante, está sujeto a cambio. O sea, la realidad virtual en esta tercera dimensión es totalmente dinámica, modificable y autocreadora, ya que el tiempo no existe. Solo existe la modificación de la realidad, de la percepción, de lo que percibimos, de la percepción del espacio y del tiempo. Voy a repetir, porque hay justo un ruido allá afuera. Cuando estoy hablando justo algo que me interesa, hay ruidos o arriba o afuera. En fin, pido las disculpas del caso, espero que no se sienta la ambulancia que está pasando, el ruido que viene de afuera. Entonces, dije que la realidad virtual es una realidad modificable. Eso significa virtualidad. Y esa virtualidad es cambiante, es dinámica y es autocreadora, ya que el tiempo no existe. Sí, escucharon bien. El tiempo no existe, solo existe, ojo con esto, la modificación de la realidad o de la percepción del espacio del tiempo. O sea, facilito, nosotros a través de nuestra percepción de los 5 sentidos, que es sumamente limitado, o sea, cuando tú despiertas en conciencia, obviamente que despiertan otros sentidos y ya no tienes 5 sentidos, tienes muchos más. Pero entonces, cuando entiendes cómo funciona esa virtualidad, empiezas a comprender que todo es modificable, energéticamente hablando. Y podemos jugar a cambiar nuestra realidad. Es importantísimo esto. Cambiando nuestra energía, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que dan paso a una manifestación de la realidad. De eso habla Joe Dispenza. Seguramente algunos de ustedes conocen quién es Joe Dispenza. Él habla de cómo puedes administrar el potencial que tú llevas dentro cambiando la realidad, cambiando tu percepción de la realidad. En el fondo, él te dice, créete el cuento y manifestarás ese cuento que tú te crees. En términos bien simples, eso es lo que habla Joe Dispenza. Y la metafísica lo corrobora plenamente. Cambiando nuestra energía, repito, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que dan paso a una manifestación de la realidad. Pero, comprendiendo esto, a gran escala, hay seres invisibles que saben estas leyes de la física cuántica. Las saben numerología, saben las leyes que rigen el universo, que no son leyes hechas por ningún hombre, son leyes cósmicas. Entonces, que involucran esta realidad y todas las realidades existentes y preexistentes. Entonces, a gran escala, hay seres invisibles, por ejemplo, los arcontes, por nombrar algunos, que saben de esto
y están manipulando a la población mundial y a la humanidad, y por eso están reseteando esta humanidad. No sería el primer reseteo, entre paréntesis, de esta humanidad. Han habido muchas humanidades antes de la nuestra. Y por supuesto también ha habido reseteos. Eso es para otro tema. Ustedes díganme si quieren que hable de los reseteos a los que ha sido sometida las otras humanidades. Siempre siguen como el mismo modo operando de operaciones dentro de esta granja humana, como lo decía Salvador Freixedo en su libro La granja humana. La granja humana, imagínense, la granja humana. O sea, nos utilizan como fuente energética estos seres depredadores de almas, como lo llamo yo. Entonces hay seres invisibles que saben de esto, dominan esto, lo de las leyes universales, y las utilizan en su favor para manipular a la población mundial y ejercer estas agendas y estos reseteos de la humanidad. Como el tema de hoy era la digitalización como medio de control, ya diré que la digitalización, lo digital siempre es igual a virtual, a virtualidad. Digitalización virtual es igual. Escuchen bien. Digitalización virtual es igual. Intrínsecamente es sacar al ser humano de la realidad anímica espiritual para sumergirlo, como he dicho anteriormente, en otra realidad, parasitando su alma, su mente y cuerpo y espíritu, para poder así llevarlo a una robotización. Lo dice Elon Musk en el foro de Davos. No lo dice así. Dicen que el ser humano va a ser sustituido, cambiado por robots. Pero en el fondo, eso solamente puede ser llevado a cabo cuando piensen todos iguales, que es lo mismo a una robotización, a un modo de actuar de la población del mundo, todos iguales, mente colmena, todos iguales, perdiendo así su identidad. Porque la identidad álmica, a la que yo siempre me refiero aquí en este canal, el alma, la identidad del alma, la identidad álmica, es única e irrepetible, así como cada persona tiene su huella digital identificatoria, no hay otra huella digital igual a la tuya, igual a la mía. Lo mismo sucede con el alma. Entonces, cuando estén todos todos muy robotizados, todos pensando igual, que ya lo están, porque lamentablemente la mayoría de la población están parasitados, ya no tienen alma, le parasitaron su alma, literal, y otros literalmente nunca la tuvieron, llegaron a encarnar este plano de tercera dimensión sin el alma. Yo sé que parece de ficción, pero es así. Entonces, cuando todos estén totalmente robotizados, todos iguales, perdiendo su identidad como álmica, única y irrepetible, dejando sin poder y así controlar
a esta humanidad, lo que es igual a un reseteo de toda la vida como nunca antes lo habíamos conocido. Antes también lo hicieron en anteriores reseteos. ¿Cómo se resetea? La única manera de resetear, amigos del canal, es mediante la tecnología. Tecnología. Por eso estas naves, que no es invención del ser humano, cuando ven naves extraterrestres, son tecnología pura, muy avanzada. Y los gobiernos del mundo hicieron pactos, intercambiaron tecnología por humanos como fuente energética, porque ellos se alimentan de la energía del ser humano. Es muy fuerte eso, es extremadamente muy fuerte. Entonces vendieron a la humanidad. Los gobiernos, estos seres no almados que están en el poder, en la cima de la pirámide. Entonces, cuando todas las almas, interceptando las almas y las mentes, cuando logren robotizarlos a todos y el control sea total, ahí van a tirar esta agenda, obviamente que ya hay una agenda transhumanista, pero van ahí a cambiar el dinero físico por el dinero virtual. Pretenden cambiar todos los parámetros de la normalidad como la conocíamos, y el control total de almas será a través de la digitalización del dinero, será dinero virtual. Así tendrás que obedecer órdenes y quedas a merced de los gobiernos que ya hace tiempo están trabajando todos en conjunto para lograr esta agenda transhumanista de control de la población. Entonces, para terminar, tengo que decir que el poder, recuerden siempre, el despertar de la conciencia es irte hacia adentro, recordar que toda la información está dentro de ti y el poder está en ti, solo en ti. Y ellos lo saben. Por eso a ti te tocó vivir en tiempos increíbles. Estos tiempos son increíbles, únicos en la historia de la humanidad, porque vamos a dar inicio a una nueva etapa de la humanidad. Como la metafísica no puedo decir que es una ciencia, porque la ciencia dice lo científico, la ciencia es comprobable, la metafísica no es comprobable, pero en realidad, así como todo funciona en base a una modificación, porque las energías son cambiantes, nosotros estamos viviendo unos acontecimientos importantísimos, un reseteo. Nosotros vamos a ver el cambio a otra humanidad. Consciente o inconsciente, yo tengo más que fe, yo creo en el potencial álmico de cada ser humano despierto. Y esto yo sé que va a haber un remesón fuerte a nivel humanidad, pero también va a haber algo increíblemente que ya se está gestionando, se están moviendo las energías para dar curso a no a la nueva humanidad que ellos quieren que se produzca, que ellos pretenden, esa nueva humanidad de la digitalización, tenernos bajo control, no. Va a haber una nueva humanidad más consciente, pero siempre la luz se ve a través del caos. Esta dualidad de esta tercera dimensión, porque la tercera dimensión da origen a una dualidad, pero de la dualidad, bien y mal no existen. La luz y la oscuridad forman parte de una misma cosa, como comprendiendo yin y yang. Está unificado. Pareciera ser diferente, pero el yin y yang es
todo es lo mismo, es la cara de la otra medalla. Entonces, estamos frente a acontecimientos fuertes, muy fuertes, únicos, un reseteo, pero va a salir lo mejor de esta humanidad. Eso démoslo por seguro. Veamos lo que veamos allá afuera. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. No olvides suscribirte si eres nuevo en mi canal y ojo con los acontecimientos que hay allá afuera porque va a estar muy movidita la cosa. Siempre está muy movida. De hecho, en mi país hoy día hubo una tormenta eléctrica de aquellos. En el sur del país, tormenta eléctrica también. Tiene que ver mucho con la electrificación del planeta que hablaremos en otra oportunidad. Y también tiene que ver estas tormentas con el sol, con estos desprendimientos de energía que está teniendo el sol y que cae acá en forma de tormentas eléctricas. Pero eso es para otro tema. Y bueno, me despido. No olvides enviar tus comentarios y nos vemos muy pronto en mi canal. No olvides suscribirte si eres nuevo. El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Un besito y nos vemos pronto, amigos, si Dios quiere. Adiós.